Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes, 8 de octubre. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, anoche hubo anuncios bastante generales, por decirlo de alguna manera. Circuló una minuta que yo no sé qué tan oficial era, no sé qué tan oficial era una minuta que circuló ayer Respecto al CAE. Respecto al CAE, sí, el anuncio del presidente. Recordemos que el presidente hizo un anuncio que teóricamente que tenía que ver, la promesa era que tenía que ver con el fin del CAE, del crédito con aval del Estado. Es bien, hay que aplaudir el manejo comunicacional del gobierno, porque recordemos que cuando se empezó a hablar de esto se habló del anuncio de la condonación del CAE. Y ahora se habla de la eliminación del CAE. Es decir, comunicacionalmente el discurso quedó muy bien colocado, en términos de que hoy día todos hablamos de eliminación y no hablamos de condonación, cuando lo que se planteaba era la condonación total. Lo que vamos a ver, perdón, con introducción, pero al final del chiste, un poquito, ¿se va a ver el éxito o no? Gracias. El fin del chiste. No, porque esta es una historia larga, una historia que requiere muchas explicaciones, pero lo que vamos a medir es si funcionó, porque tú ya hiciste la evaluación de que fue buena, se puso bien comunicacionalmente. Eso es relevante, pero vamos a ver cuánta gente adscribe a esto. ¿Cuánta gente adscribe a esta reprogramación? Pero sí que muy poca gente... A ver, espérate, sí, lo estáis dando por bueno, y yo creo que si uno desmenuza lo poco que hay, ya se encuentra con varias cosas. Primero que nada, en términos de condonación, y a eso era lo que iba, se dice que pueden acceder a condonación total 75.000 de 900.000, es decir, un 8,33% de los eventuales del universo de quienes eventualmente podrían recibir condonación. ¿Sabes de dónde viene ese grupo? Una parte importante de dónde viene ese grupo, o quién conforma ese grupo. De los que no terminaron, ¿no? De los que estuvieron 2 semestres y tienen deuda, y entonces no tienen, y que el mercado, por decir, laboral no les paga el ser universitarios, pero si tienen una deuda por haber estado en la universidad. Y que además gran parte de esa deuda está constituida por intereses. Por intereses, porque el capital es bajo, pero los intereses, dado que no han pagado nunca, los intereses son muy altos. Entonces, eso como un primer elemento. Ahora, yo te diría que el tema de la condonación de deuda y el tema condonación, reorganización, beneficios tributarios son probablemente, tienen elementos interesantes, a mucha gente le van a servir, otros van a decir que son insuficientes, pero no es el corazón ni de cerca de este proyecto. El corazón del proyecto es el nuevo financiamiento, el FES, que lo que hace es modificar las reglas del juego de la educación superior de una manera brutal, porque en el fondo todos, o sea, con el FES, que este financiamiento en que no van a estar los bancos, que va a ser del Estado, que supone que va a ser a condiciones ventajosísimas, que después cuando egreses nunca va a pagar más del 8% de tus ingresos en cuota. Que se va a pagar por planilla o por devolución de impuestos. Con lo cual va a ser más eficiente el cobro. Claro, efectivamente. Esto era así, después lo cambiaron. Pero el punto es que el 90%, es decir, los integrantes de los 9 primeros deciles
tienen acceso a este beneficio, a este sistema de financiamiento, a este FES, pero las universidades solo les podrán cobrar el arancel que la autoridad determine. Es decir, dado que es financiamiento de educación superior, dado que el financiamiento lo va a poner el Estado, lo van a retribuir los estudiantes después, pero lo va a poner el Estado le pone un precio. Y solo en el caso del último decil, es decir, del 10%, comillas, más rico, que ingresa a la universidad, que se adscriba a este sistema de financiamiento, en esos casos, solo en ese caso, la universidad va a poder cobrar una diferencia. Recordemos que hoy día, en los créditos corales del Estado, las universidades cobran una diferencia respecto al arancel que regula el gobierno, el Ejecutivo, el arancel que regula el Ministerio de Educación, o lo que sea, y el precio real. Entonces la gente hace un copago. Hoy día eso se elimina, por lo tanto se fija el precio de las carreras universitarias en el valor del arancel que el Estado le va a pagar a la universidad a aquellos que reciban financiamiento estatal, salvo en el caso del último decil, en que podrá haber un copago. Entonces, la decisión respecto de cómo pago mis estudios, si lo pago con los ingresos de mis padres, con los ingresos de mi trabajo o con un crédito, se convierte finalmente en una decisión 100% financiera. Y por cierto, que dado que me van a acotar el precio, básicamente llevo a todo el mundo a que vaya hacia el financiamiento estatal. Y ese financiamiento estatal es el que en el fondo le fija el precio a la educación superior. Al menos en la información que tenemos. Sí. Y eso... Bueno, es que ya explicaron todo, pues chiquillos, pero a ver. No, pero es que vienen consecuencias de eso es lo que, si queréis voy a eso, digamos. No, bueno, las consecuencias son más o menos evidentes porque hoy en día tú tienes 3 aranceles en realidad. El arancel de gratuidad, que es el arancel ajustado, y luego sobre eso, eso es para las personas que pertenecen al 60% más pobre, para las universidades adscritas a gratuidad. Y la gente que no pertenece al 60% más pobre o que va a universidad, centro de formación técnica, lo que sea, educación superior, que no está adscrita a gratuidad, fundamentalmente paga con el crédito con aval del Estado, ya que es a 2% y todo lo que conocemos. Eso es lo que se llama el copago, ¿ya? O sea, si tú estás en el 70%, en el quintil 7, pagas la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real que tienen las universidades. No sé, civil en la Católica, el arancel real es de 9 millones, el arancel de referencia es de 4,2 millones. Entonces, la diferencia entre 4,2 y 9, o como decía Nico, tú lo pagas, con la plata, ustedes que tienen hijos universitarios lo saben mejor que yo, lo pagas con tus propios recursos, o pides un crédito con aval del Estado, o también puedes postular, si es que estás en el Consejo de Rectores, al Fondo al Fondo Solidario. Son diferentes tipos de créditos, pero tienes que pagar el copago. Y el presidente dice, se acabó el copago. Eso es como si fuera, ¿se acuerdan de la discusión en los colegios? Sí. Se acabó el copago, ¿ya? Para el 90% de las personas. O sea, que pertenecen, no es el 90% de las personas en realidad que estudian en la educación superior, porque hay diferentes distribuciones socioeconómicas en cada una de las universidades, pero para las personas que pertenecen al 90% de la población en la estratificación socioeconómica, se acaba el copago. Entonces dice, bueno, y aquí está lo que dice Nico, entonces, ¿y cómo se va a financiar la universidad? Si hoy en día le puede cobrar hasta el doble. En otras universidades las diferencias no son tan así, y también obviamente depende de las carreras. Hice algunas anotaciones, ponte tú, dice ya la USACH, donde se van a lanzar los detalles del proyecto. Kinesiología. Hay otras que tienen diferencia de 500.000 pesos al año, no es tanto. Pero kinesiología en la USACH, el arancel real es de 5,2 millones al año. Y el de referencia es de 3,2. Igual tiene 2 millones de pesos de diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer la USACH ahí? Yo me imagino que el proyecto que lo que hace es, porque el CAE tú solo lo puedes pedir hasta el arancel de referencia. No puedes pedir más que el arancel de referencia, ¿ya? Entonces ahora la única manera de financiar tendría que ser aumentando el arancel, me imagino yo, y ahí hay que hacer las matemáticas, hasta dónde puedes aumentar el arancel de las universidades para no dejarlas desfinanciadas. Porque si no, va a tener que pagarse con el 10% de el 10% comillas más rico
va a pagarle la diferencia a lo que va entre el 70 y el 90 que hoy día tenían copago. Claro, y que además recordemos que la gente que va a la universidad va fundamentalmente el quinto y sexto decil para arriba. O sea, eso, entonces, esto estamos hablando de que es un porcentaje muy alto aquellos a los que de la matrícula universitaria, aquellos que hoy día quedan con el arancel regulado. Entonces, si el arancel regulado es el mismo, es decir, si ingeniería sigue teniendo 4,2 millones y hay universidades que cobran 9, porque son sus costos, con los 4,2 finalmente lo que vas a llevar es a la asfixia a un montón de universidades. Yo quiero recordarles que originalmente este proyecto contemplaba que iba a ser así para el 100%. Es decir, noveno y décimo decil también tenían esta misma lógica. Finalmente lo que se logró fue dejarlo circunscrito al noveno y que el décimo fuera el libre. Entonces, esto es muy fuerte. Yo supongo que van a aumentar los aranceles y que pero es una matemática difícil. Pero es que en la lógica que esto es autocontenido, es decir, que aquí no hay gasto público, tú no puedes aumentar el arancel. No puedes aumentar el arancel, tiene que ser el mismo de hoy día. ¿Por qué? Porque es autocontenido, tienes que financiar lo mismo con lo que tienes hoy día. Lo que gastas hoy día, o sea, tú no puedes subirlo si tú vas a financiar a más gente con la misma cantidad. Recordemos además que tenéis que sacar los recursos, de alguna parte tenéis que sacar los recursos para la condonación del CAE, tenéis que sacar los recursos para las facilidades del CAE. Entonces, porque esto en términos de financiamiento va completo. Pero ahora, la matemática, los números, una planilla puede aguantar mucho, o puede haber cosas que yo no estoy entendiendo o que estoy entendiendo mal, no me cabe ninguna duda. Porque se han entregado como lineamientos generales y algunas perlitas por aquí y por allá, pero no tenemos el detalle del proyecto que se va a conocer esta mañana. Claro, pero recordemos que el tema de eliminar el lucro en la educación, comillas, en la educación en general, no solo en la primera etapa fue en la educación básica y media, hoy día en la universitaria, eliminar comillas el lucro. En la universitaria siempre estuvo prohibido. No, siempre, sí, pero es que el lucro conceptual. Recordemos que en la técnica profesional estaba permitido, pero nunca permitido legalmente, pero conceptualmente el concepto del lucro, porque en la educación básica y media tampoco nunca estuvo permitido. Entonces, cuando se hablaba de la eliminación del lucro, se hablaba de la eliminación de la diferencia que pagaban algunos, y por eso se terminó el copago, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es la prolongación de la revolución pingüina en esa lógica llevada a la educación superior. Yo he conversado con varios rectores de universidades muy diversas y variopintas y de distintas tendencias, digamos, por llamarlo de alguna manera, y te sostienen que prácticamente con un sistema que llegara al noveno decil eran insostenibles, no se podían sostener, en el entendido además que el arancel no se iba a poder duplicar ni nada por el estilo. O sea, el arancel de referencia, que no se llama de referencia, se llama regulado. El arancel... No me acuerdo, pero bueno, lo que pagan... Uno es el ajustado, otro es el regulado y otro es el real. Sí, entonces, claro. O sea, referencia y el ajustado tengo entendido yo que es el de la gratuidad. El de la gratuidad, efectivamente. Real y referencia ojo, que el de la gratuidad es menor que el de referencia. Sí, el de la gratuidad es menor que el de referencia. Y si uno, por ejemplo, no está estudiando en un lugar con gratuidad, pero eres del 60% más pobre, tienes que mandar el papel del registro social de hogares y pedir el arancel más barato a tu universidad, aunque no estés en gratuidad. Claro, y que es el de lo pagas con CAE, pero pagas el más barato de todos, que es el ajustado. El ajustado. Y la teoría, y lo que nos dijo en su minuto el subsecretario, cuando conversamos con él, que yo creo que esta conversación ya lo podríamos revelar, él dijo que lo que yo le pregunté, le insistí varias veces, él dijo que habría un solo arancel, que sería, me imagino, el arancel de gratuidad. Porque tienen que autocontener el proyecto, si esto van a financiar más gente, hay un montón de cosas. Entonces, insisto, puede que nos falte información. Estamos un poco, recién está el ministro Cataldo en la USACH dando los detalles. Pero en línea gruesa, lo que no cambia es esto. Y es lo que los rectores de las universidades te dicen que hace a muchas de ellas inviables. Y lo que es más irónico, hace viable a las menos sofisticadas. Hace viable a las que son, comillas, más comerciales.
aquellas que no les complica el tema de disminuir un poquito la calidad. Yo contrataba profesores de 500.000 pesos. O las que no hacen investigación, sino las que hacen solo docencia. Las menos complejas, claro. Las solo docentes. Tenés más manejo en los precios ahí, de tus costos. Claro. Y por último, contratáis profesores. Oye, lo complicado es que, claro, la situación de muchas universidades hoy, particularmente aquellas que están en gratuidad, ya está muy complicada. Muchos de ellos lo hemos visto en los diarios, lo hemos leído en los diarios. Y es por el tema del arancel. Están en posiciones económicas, de manejo financiero, a veces agobiantes, muy agobiantes. Esto me imagino que cada uno estará haciendo correr su propio Excel para ver cómo le da y cómo se enfrenta a esa realidad, pero yo creo que a esto políticamente le falta todavía muchas vueltas a esta cadena, muchas vueltas, porque partamos por lo más básico. Si se lanza, y esto no hay que ser tan brujo, se lanza antes de una elección, se lanza también, y los gobiernos lo hacen y tienen derecho a hacerlo, con la intención de amarrarlo a, seguramente en la campaña va a salir 1000 veces esto, ¿no es cierto? Las campañas de gobernador, las campañas políticas que vienen. Pero esto también puede ser utilizado por quienes se oponen a estimar que esto, por ejemplo, va a tener efectos negativos en la universidad. Entonces, si esto se instala, ese puede ser arma de doble filo. Tú lo instalas como una herramienta política o como un factor político, bueno, va a ser utilizado para ambos lados y no sé si va a ser lo más beneficioso para poder entender el proyecto el que esté imbuido en la mitad de una elección. Muchas veces distorsionan porque sacan uno y otro, sacan los argumentos que les sirven para llevar agua a su molino y no para la comprensión general, que es lo más necesario para ver que las familias hoy día evalúen cómo lo van a hacer y cómo van a enfrentar un desafío como el ser universitario. Y después, eso desde el punto de vista de los políticos propiamente que van a estar en campaña, ¿qué va a pasar con las propias universidades? Porque hay de muchos tipos de universidades, las que pertenecen al Consejo de Rectores, las que son públicas, las que son las de las 9, no sé cuánto, las que son con gratuidad, las que son sin gratuidad. O sea, los grises, la escala de grises es muy amplia. Y aquí vamos a empezar a ver a cada uno de los rectores o a cada uno de los representantes de las universidades, a ver cómo le pega en su propio modelo, en su propia realidad, este nuevo molde que se está proponiendo. Y otro es que va a pasar, y esa es la tercera derivada, que es la más importante, que va a pasar en la discusión parlamentaria, que esa es más de largo plazo, que esa es real, y ahí va a haber una discusión que no necesariamente es muy corta. Y vamos a ver mucho, yo no me gusta llamarlo lobby, pero vamos a ver mucho actor del sistema universitario planteando sus posiciones públicamente y pidiendo al Parlamento cambio en el proyecto. Pero esto está empezando. Sí. Ahora, y está bien porque es una discusión muy seria. Pero creo que sería es una discusión muy seria y además es una promesa de campaña, y eso también es importante, que los gobiernos se hagan cargo de con modificaciones, sí o no, de lo que le prometen a sus votantes. Así que desde ese punto de vista, obviamente que es un proyecto que el gobierno tenía que presentar de alguna manera, independiente que el ministro de Hacienda desde el día, no sé si desde el día 1, pero sí quizás desde el día 2, dijo que con donación no era posible. Le marcó el ritmo. Claro, claro. O sea, claramente si en este proyecto uno hablara de ganadores o perdedores al interior del gobierno, claramente el ministro Mario Marcel es uno de los ganadores. Este es un proyecto, esto no es un proyecto con donación del CAE. Recordemos que la condonación del CAE era que se acababa el CAE y que poco menos que se expropiaba a los bancos a efectos de que no siguieran cobrando las deudas. Ese era, digamos, el grito. Bueno, eso ya pasó. O sea, sí. El Estado compra la deuda. Y como ya la ha comprado en su gran mayoría, porque prácticamente nadie paga. Entonces, eso de partida. Creo que nos hemos centrado nada, y también es muy importante, a quién beneficia ya el proyecto. Nos hemos estado fijando en los aspectos negativos. Obviamente hay que ver qué sucede con el costo fiscal que está involucrado, sobre todo en la parte inicial del proyecto, respecto de a las personas que se adscriban, que decidan participar, de cuánto es la condonación de la deuda, luego a las personas que decidan o que estén en condiciones de pagar el 75% en una sola cuota,
¿Qué pasa? Porque a ellos les queda libre el 25% restante. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo del pedazo que se condona? ¿Ya? ¿Qué porcentaje se reduce la deuda en la primera etapa de corte? Segunda etapa de corte, ¿cuántos deciden pagar el 75% de la deuda porque les queda muy poquito? Entonces, el 25%, ¿qué costo tiene, eso? Lo que pasa es que ahí hoy día tú, los que paguen el 75%, eventualmente tú tienes alguna ventaja práctica en términos que primero baja la incertidumbre, esa persona paga el total, y segundo, lo que te costaría, lo que eventualmente hubiera costado la morosidad. O sea, tú puedes convertir ese efecto en neutro. Sí. Puedes convertir ese efecto en neutro. Sí. Tiene. Y yo no sé si a la gente le va a gustar. Si a la gente que no ha pagado nunca, no sé si queda un diferencial o no. Me metí a la comisión ingresa, pero son demasiado gráficos para haber alcanzado a encontrar ese dato. El diferencial entre si eso ya se regularizó o no. No sé si ustedes están al tanto, si está recomprado todo y bajado al 2%, o la gente que sigue debiendo al 2% y que no se adscriba, también se lo van a regularizar al nuevo sistema. ¿Hay alguien que eventualmente se quiera quedar con el CAE actual, o porque no está pagando y decida no pagar y que esa deuda no se persiga? ¿Quién va a perseguir entonces la deuda del CAE? ¿Y qué estimación se hace respecto de eso? Y para el CAE futuro, ver también qué significa eso en términos del pago, porque quizás a veces tú vas a pagar más y en el fondo esto es sin interés, como dijo el presidente. ¿Cómo dijo? Sin las tres palabras que utilizó. Ni abuso, ni lucro, ni especulación. ¿Ya? No hay espacio para los bancos, para la especulación, el abuso, ni lucrar. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pero estoy citando. Sí, no matan al mensajero. Y sin tráfico tampoco, y sin... Sí. Exactamente. Es la definición, habría del que negocio ver también... ¿Esa es la definición técnica del negocio de un banco? Exacto, el abuso sobre todo. El abuso, ¿qué más era? Sí. Y el lucro. Bueno, pero especulación, eso sí. El abuso, la especulación y el lucro. Pero es que el lucro, ¿hasta cuándo demonizamos el lucro? Banco sin lucro. Banco sin lucro. Sería bueno un banco sin lucro. No sé cómo te podría ir. Bueno, de todas maneras, ironías aparte, entonces también me imagino que los ágiles de Hacienda tienen que haber hecho todos los cálculos de decir, bueno, ¿cuánto gana en general la gente que sale después de más o menos? ¿Cuál es la distribución de las carreras que estudian las personas? ¿Cuál es la distribución de los sueldos? ¿Y cuánta gente va? Porque se supone que esto es sin interés, ¿verdad? Porque no es una deuda, no se genera una deuda. Sí, pero es un descuento automático. Pero yo sospecho que al menos tendrá... Entonces, ¿cuánta gente va a pagar más? Porque parece que es el doble de la cantidad de semestre, o sea, el doble de la duración de tu carrera. ¿Cuánta gente con ese 8% de tu sueldo quizá va a devolver mucho más si tu carrera lo que costó la carrera? Si tu carrera dura 5 años, pagas un máximo de 10. Pagando el 8% de tus ingresos, ¿cuánto alcanzas a cubrir? Entonces, ese delta... cubres mucho más y con eso ayudas a otro. Salvo que la aspiración de ingresos sea tan alta que... Entonces, ahí... Definitivamente la matemática, y yo me imagino que la gente de IPRE habrá hecho la pega. Los parámetros, claro. Sí, pero efectivamente es complejo porque imagínate, hagamos un cálculo simple. Alguien que gana 2 millones de pesos mensuales gana 24 millones de pesos. Es decir, pagaría al año 1.600.000 pesos y su carrera duraba 5 años, o sea, pagaría 16 millones de pesos. Y su carrera no costó 16 millones de pesos. Costó 5 o 6 millones por año. Entonces, costó 40 millones y iba a pagar... o sea, de verdad, esa matemática, que la estoy haciendo así muy al pasar, esa matemática no da. Entonces... y el punto es que están apostando entonces a que disminuya la matrícula universitaria en vista de que haya menos oferta. Yo lo veo... Se ven ajustes. Ajustes de todo tipo. Yo creo que probablemente habrá algunas universidades que no les quede oxígeno. No, hay varias que ya no tienen oxígeno. Y con esta lógica, sencillamente... Sí, yo creo que y curiosamente, las ganadoras de esto van a ser las universidades de Tiza y Pizarrón. Para que den más flexibilidad en sus costos. Claro.
8 de la mañana con 29 minutos. Perdón, Consuelo, ¿tú quieres agregar algo? No. Todas las preguntas que tengo ya a estas alturas creo que hay que hacerlo con el proyecto en la mano para entender mejor y también con los supuestos económicos que hay detrás. Ahora ya, Porque lo único que digo es que, bueno, después entonces si hay una universidad que se sale del sistema, entonces ¿cómo va a financiar esa familia esa carrera? Pero claro, el que está dentro. No va a haber ningún crédito. El que está dentro, no va a haber claro. ningún crédito. Claro. No, una que decida no tener el arancel regulado. De acuerdo, pero claro, exactamente. De aquí para adelante a todos los que yo admita, porque me imagino que los que tienen adentro, que están adscritos a algún sistema, podrán terminarlo. Pero en la universidad, no sé, X, da lo mismo, dice que el próximo año se sale de todos los sistemas, no entra. Entonces, y aquí el que venga, paga. No, queda afuera. El que se sale, yo creo que queda afuera, ¿no? Salvo que tengáis una super calidad, tengáis una super oferta, y en el fondo empecé a seleccionar por criterios distintos. Pues. No. Es que mira, a ver, pero pongamos un ejemplo concreto. La UAI. ¿No está en la gratuidad? No está en la gratuidad. Pero los alumnos pueden pedir CAE. Por supuesto. Y ahora no va a existir el CAE. Y además le van a fijar el arancel le fijarían el arancel para los 9 primeros deciles. Entonces, una universidad como esa, estamos poniendo un ejemplo ultra concreto, claro, va a tener que ponderar, decir, entro entonces. Ya todo esto va a ser el mismo, porque si el arancel es el mismo de la gratuidad, no va a ser el mismo de la gratuidad, es imposible. A nosotros, el directorio, el subsecretario, el director con el que nos juntamos, nos dijo que iban a ser, esa es una pregunta. Iban a ser prácticamente homólogos. Porque en ese caso, entonces, esa pues. universidad va a decir, bueno, entro entonces a la gratuidad, porque mi punto es. Una universidad como esa tendría que decir, ok, ¿cuántos de mis alumnos igual pedían CAE? Y ahora no van a tener que pedir. CAE. No va a haber CAE. Entonces, ¿cómo voy a perder a esos financian? Alumnos. ¿Voy a perder a esos alumnos o entro y rebajo el arancel? El problema es que aquí se va a producir, se lo escuchaba un técnico esta mañana, es que se va a producir una polarización, probablemente una segmentación muy clara por ingresos de universidades. Va a haber universidades de muy distinta índole, por el ejemplo que tú acabas de dar. Para decirlo bien en castellano antiguo, va a haber universidades para muy para ricos y otras para gente más pobre. Y esa diversidad, igual el 20%, y esa amplitud, el CAE del año pasado, un 20% es quintil 1 de los nuevos beneficiados en la distribución. 20% quintil 1 y 2, perdona. 20% son los más pobres, son los 20% de la matrícula. Sí. 20% del quintil 1 y 2. ¿Y los otros lo tenían, no? 57% quintil 5. Bueno, pero esos hoy día ya tenían el arancel topado. Po. Entonces el tema es que arancel te pongan, digo. No, pero depende de dónde estudien. Po. Sí, claro. No, y a mí me decían que el diferencial de 9º y 10º decil era brutal. Porque probablemente ahí es donde se financian, po. Si miramos desde la luna esto, desde bien lejos, el sistema va a tener menos, igual o más recursos para invertir. Bien de lejos, sin discriminar con gratuidad, sin gratuidad, universidades complejas, universidades más simples. El sistema, porque lo que pasó en los colegios fue que el sistema se bajó, el globo se desinfló, había menos plata. Antiguamente las familias ponían parte en un copago que a muchos les parecía que era inmoral, que era inaceptable, qué sé yo, con los recursos de la familia lo destinaron a otras cosas. El globo es más chico, había menos recursos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a financiar? Esa otra discusión. Aquí en educación superior, a futuro, con esta ley, en 20 años más, va a tener más o menos recursos comprometidos. Y si hay menos recursos, más allá, insisto, ¿cómo los repartas y entre quién los repartas y por qué modalidad los repartas? El globo va a ser más chico, el globo va a contener menos aire, va a haber menos recursos. ¿Cómo se afecta eso en la calidad? Insisto, estoy mirándolo desde la luna, no entrando al cada universidad. ¿Cómo le puede afectar eso a la calidad de la educación superior? Una persona que yo conozco está conduciendo una tesis respecto al efecto de la eliminación del copago en la deserción escolar. En el ausentismo escolar, perdón, no en la deserción, en el ausentismo escolar. El término del copago en la deserción escolar en la enseñanza media. Uno podría apostar, o sea, hay que correr los números,
pero uno podría apostar de que eso podría tener una influencia, porque cuando la familia está haciendo un esfuerzo, cuando es algo complejo, le exige al integrante de la familia. Entonces, aquí empezamos con todo tipo de derivadas y consecuencias que nos va a costar mucho. Debe entrar una discusión ideológica muy potente, pero no vaya a ser que la paradoja de que esto lleve a que el día de mañana haya menor, en lo global, súper en lo global, en lo macro, a menor calidad porque menos recursos comprometidos como inversión país en educación. Y eso puede ser un efecto, que lo tendrán que medir los economistas y los estudiosos, los investigadores. ¿Le va a sacar plata a este sistema de educación? Vaya que la ponga. Sí, y ahora, es moralmente, en principio, es moralmente negativo el que las familias aporten, los que quieren aportar más. Sí, lo que pasa es que, pero por lo mismo. O las personas, a través de su propia deuda. Claro, pero aquí ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Yo insisto, y la Consuelo tiene toda razón en el punto, aquí respecto al alivio para la gente con CAE, yo creo que hay varios alivios interesantes, etcétera, porque etcétera. La luz del tiempo fue la política, claro, no tan bien diseñada. Y para los que pagaron, y también es interesante que para los que pagaron, para decir, bueno, premiar también al que hizo el esfuerzo de, que era lo que correspondía, de devolver la plata, etcétera, a ellos le hacen descuentos de impuestos. Sí, pero en general hay gente que paga muy poco global complementario. O sea, la verdad que es poco probable que tenga un efecto muy importante. Pero bueno, pero más allá de eso, Consuelo, en que yo insisto, no nos perdamos esa parte. El problema práctico es que, ¿qué es lo que me preocupa a mí políticamente, ya que nos metimos en el tema? ¿Qué me preocupa políticamente? Que el arma arrojadiza sea el beneficio para la familia y que la moneda de cambio sea la modificación radical del sistema universitario en Chile. Entonces, quienes se opongan, que digan, no, sabe que yo mire, no puede ser que usted le esté fijando el precio al 90% de los posibles alumnos universitarios, así que entonces el proyecto es uno solo. Entonces tú conviertes el alivio a las familias necesario en una moneda de cambio por un tema que es ideológico y radical y que va a generar efectos muy de largo plazo. Algo parecido ocurre con, quiero subir las pensiones, pero quiero terminar con el sistema de AFP. Entonces, una cosa subamos las pensiones, estamos todos de acuerdo. Ayudemos a la gente del CAE, estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo en una modificación sustantiva y radical del sistema de educación superior en Chile y de quienes proveen la educación superior en Chile. Estamos de acuerdo, si poniendo en el mismo plano, con la desaparición de los sistemas de previsión privada y de capitalización individual en cierta forma. Entonces, cuando tú lo conviertes en un paquete político, es un arma arrojadiza. Entonces el presidente de la República levantando el dedo probablemente diciendo que los que estén en contra de esto están en contra del alivio de la familia, tiene un punto político. Pero las consecuencias de lo otro son muy fuertes. Hay capacidad en el sistema político, cuando se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, en el entrevistado que tenemos después de la pausa, ¿hay capacidad en el sistema político para separar la paja del grano? El descreme de la universidad es la elitización de algunas que se van a quedar sin entrar en ninguno de estos sistemas. Y que por ejemplo... para la diversidad, que es un proyecto educacional interesante. Por ejemplo, hoy día siempre se ha apuntado mucho al tema de las donaciones. Siempre se han criticado las donaciones, etcétera, etcétera. Si las donaciones ya estaban segmentadas, probablemente lo que haga es que se segmenten mucho más, porque hay universidades que para sobrevivir, necesitan de las donaciones. Entonces, vamos a segmentarla y vamos a llegar a todo lo contrario a lo que se estaba buscando. Lo planteo como pregunta. Creo tener una respuesta y no es buena, pero en fin. ¿Vamos a una pausa? Sí, pues. 8:38. Había salido el IPC, ¿ah? Perdón, 0,1 bajo. Sí, lo tenía, perdón. La predicción era 0,3, así que es buena. Este estaba en 0,2 y 0,4, el rango medio 0,3, 0,1 bajo. Lo cual es bueno. Es bueno, es buena noticia. Es buena noticia. ¿Aún inviertes en depósitos a plazos? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial invierte mejor. Vita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana. Porque Vita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku.
la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. ¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. El éxito no consiste en cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás. En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. TEC presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor.
El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. Son 8 los deportistas de Universidad Andrés Bello que representan a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Todos ellos estudiantes y alumni de su programa Diploma de Habilidades Laborales. Un orgullo para la universidad, que es nuevamente la institución chilena con más deportistas participando en un certamen internacional, en este caso de deporte inclusivo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la movilidad estudiantil y académica y la incorporación de componentes internacionales en las mallas. Más información en aporte.unav.cl. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador Galilea, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías. Rodrigo, buenos días. Senador Galilea, me gustaría partir por sus primeros aproximaciones a la presentación del CAE, no sé cómo llamarlo, del CAE, porque cuando proyecto de reforma de la educación superior. Claro, yo te diría proyecto de reforma de la educación superior, pero... Exactamente. ¿Cuál es la primera aproximación que hacen de lo que han tenido a la vista? A ver, lo primero es que en muchos aspectos este proyecto se parece al que está presentado en el Congreso por el presidente Piñera, porque que de hecho no se siguió tramitando porque se suponía, es lo que decía el Frente Amplio, de que iba a haber una condonación, qué sé yo, entonces como que quedó parado, pero las ideas de, oye, si tú te pones al día, se te condona y entras en un régimen distinto, es algo que ya estaba arriba de la mesa. Sacar a la banca y desintermediar. ¿Cómo sería? Desintermediar. También estaba ya totalmente arriba de la mesa los proyectos. En fin, en esa parte que fuera que no se pague nada mientras estudias, eso también está arriba de la mesa. Que tú pagues durante ciertos años y como una proporción contingente al ingreso, también estaba arriba de la mesa. Creo que el número era 10% de los ingresos, el presidente Boric dijo ya hacer 8%, está bien, pero son todas esas cosas que estaban arriba de la mesa. Por lo tanto, ¿dónde están las cosas más verdaderamente novedosas? Es una de la que no tenemos noticia, que es que se le condonaría totalmente la deuda a 75.000 personas, que no sabemos quiénes son o por qué se les condonaría. Es un tema que hay que mirar en detalle para ver si es algo justo, si es equitativo, si se justifica o no se justifica hacer un perdonazo a esas 75.000 personas, que viene a ser del orden del 6% del universo de deudores CAE. Y una cosa mucho más profunda tiene que ver con este anuncio de prohibición de copago para los, no sé cómo decirlo en fácil, pero los primeros 9 deciles de la población, es decir, para todos menos el 10% más rico de Chile.
Eso tiene y puede tener consecuencias enormes en lo que es el devenir y el desarrollo de lo que son las universidades del país. Recordemos, para todos los que nos están escuchando, hoy día, para la gente que está en gratuidad, no puede haber copago, pero para todos los que no están en gratuidad, sí puede haber copago. Y eso es más o menos, que ustedes podrían chequear bien, pero creo que se mueve entre el 60 y el 70% del alumnado es el que de alguna manera contribuye con un copago. Que el Estado diga, esto se va a prohibir, yo me voy a hacer cargo de todo, yo voy a echar los aranceles, solo se puede cobrar el arancel y nada más, salvo para el 10% más rico del país, tiene consecuencias educacionales gigantescos, tal como ha ocurrido con la educación subvencionada en los colegial, cuando se prohibió el copago y los que cobraban copago tienen un descenso hasta terminar en cero. Esas son cosas extremadamente delicadas, hablan de un modelo de libertades o no, de cómo llegan las universidades recursos, que no se transforme, que haya un par de universidades que atienden al 10% más rico, que tengan todas las opciones, y mientras que las otras simplemente van a estar sujetas al presupuesto de la nación. En fin, ahí hay un tema muy, muy profundo que hay que analizar y que a mí, voy a hacer un juicio previo, no tiende a no convencerme para nada. En ese sentido, ¿qué tipo de discusión anticipa para este proyecto, senador Galilea? Que van a haber dos tipos de discusiones. Uno, lo que tiene que ver más con lo monetario estrictamente. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo lo piensa financiar? ¿En qué condiciones se hacen condonaciones? Probablemente sean solo condonaciones de intereses, de multas, ese tipo de cosas. No creo que haya condonaciones de capital, pero eso estamos especulando, no conocemos el detalle. Pero creo que la discusión de fondo se va a dar en este otro tema. ¿Es razonable que el Estado de Chile, a través de fijación de aranceles y la prohibición de copago, en la práctica, controle prácticamente lo que ocurre en cada una de las carreras de cada una de las universidades del país? Pero no son separables esas discusiones, pues, senador. Esto es como la reforma previsional. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones, pero la propuesta incluye un montón de otras cosas. Son inseparables. O sea, obvio que es todo parte de un proyecto, pero hay dos temas que son de distinto abordaje. Sin duda. Uno tiene que ver con temas estrictamente financieros y otro tiene que ver no solamente con temas financieros, como es decir, voy a prohibir el copago, yo me hago cargo de todo, o de casi todo, sino que tiene que ver ahí con un tema absolutamente conceptual de cómo vemos, cómo imaginamos, cómo queremos el sistema universitario del país. O sea, en primera instancia ustedes serían partidarios de separar el proyecto. Por un lado, lo que tenga que ver con donaciones y beneficios de los deudores, y por otro lado, con el nuevo sistema de financiamiento. Separar los proyectos. No hemos llegado todavía a ese nivel de análisis, pero eventualmente podría ser una posibilidad. ¿Consuelo? Sí, quisiera pasar a otro tema. Dale. ¿Están de acuerdo? Sí, porque varias cosas que están... ¿Cómo? Se quedaron tan callados que me quedé preocupado. Sí, porque era para ver si alguien tenía... Pasó un angelito. Oye, pasó un angelito, a ver si cambiamos de... Y que Matías del Río se quede callado es toda una proeza, así que... Igual es impresionante, ¿eh? No se cree. Que todos nosotros nos quedemos callados, una proeza. Aquí tiene mucha competencia. Senador Galilea, aquí tiene mucha competencia. ¿Cuán ordenado está Renovación Nacional, senador Galilea? ¿Perdón? ¿Cuán ordenado está Renovación Nacional, las dificultades que tiene para meter a todas las en el mismo redil y que más o menos actúen, no piensen, pero actúen en consonancia con ser militante de un partido, porque hemos visto algunas rebeliones al interior de RN? Mira, yo diría que en casi todos los partidos, y esto ocurre con particular intensidad en los partidos que son más grandes, cuando hay elecciones se producen conatos internos de que yo no quiero apoyar acá, que yo sí, que tú no, que para, y cuesta efectivamente, no voy a
no voy a contar una historia color rosa. ¿Es cierto que puso su cargo a disposición usted en algún momento si no se cumplía, por ejemplo, con bajar la acusación constitucional contra el presidente Boric? No, eso afortunadamente fue de muy rápida solución. Yo hice mi declaración diciendo que me parecía inapropiado esto, me comuniqué con los diputados, entendieron muy rápidamente mis razones, nos juntamos al día siguiente y en una conversación que fue totalmente constructiva, llegamos rápidamente al consenso de que no era el momento, no era la oportunidad. Yo además, en lo particular, soy muy contrario, soy restrictivo para las casaciones y respecto de un presidente de la República, soy derechamente, que creo que tiene que pasar algo extraordinariamente grave como para interrumpir un mandato presidencial. Los países que entran en dinámicas de que los presidentes no terminen sus mandatos presidenciales en el periodo constitucional, creo que entran por un camino vertiginoso de deterioro institucional. Y por lo tanto, conversamos, no hubo mayores problemas y ese tema quedó atrás. Vamos a conversar con el presidente sobre lo que verdaderamente angustia a nuestros diputados, a nuestros parlamentarios y creo que a un porcentaje de chilenos enorme, que es efectivamente este descontrol total en el tema de crimen organizado. El plan Calle Segura no parece tener mayores efectos. En fin, esa es la, voy a usar una palabra media curiosa, pero ese es como el enervamiento que se produce en la fila de la Nación Nacional y quieren encontrar la manera de dar vuelta a esta muy mala situación que existe en el país en el tema de seguridad. Y en ese sentido, ¿cómo se sienten en Renovación Nacional con la acusación en contra de la ministra Toá a propósito de la gestión de seguridad y la responsabilidad del gobierno anterior al respecto, que es lo que se menciona en el texto? A ver, en eso, Consuelo, yo tengo que ser, como si llegara a aprobar esa acusación, yo actúo como jurado, por ser senador. No puedo anticipar opiniones ni decir nada que de alguna manera pueda interpretarse como rechazo o a favor de la acusación constitucional. Así que ahí voy a tener que pasar. Pero está en una doble condición de presidente del partido también y es una referencia al presidente Piñera, finalmente. Estando ya presentado la acusación constitucional por el Partido Republicano, yo en esto soy cuidadoso y prefiero no anticipar ni hacer comentarios que se puedan malinterpretar. Pero aquí hay un tema más de fondo que usted al mencionar al Partido Republicano lo plantea, que aquí básicamente es definir frente a su electorado quién es más de derecha, comillas, o quién es más opositor. ¿Ve oportunismo político aquí? A ver, en casi todas estas herramientas políticas, como son acusaciones, como son interpelaciones, como son citar a ministros, como son eventualmente acciones judiciales, puede haber un afán no solamente jurídico, por así decirlo, sino que también pueden haber afanes electorales, de querer fidelizar a un determinado sector, de mostrarse más convencido o menos convencido, más abierto, menos abierto. Eso es parte de la política. Es probable que en la decisión del Partido Republicano en esto haya habido bastante de así como de posicionamiento político de ellos mismos. Lo intuyo, no he participado nunca en una reunión de ese tema ni con ellos ni con nadie, pero es probable que haya en buena medida un afán de posicionamiento político con mira a estas elecciones. Bueno, el senador Rodrigo Carlillas, senador de RN, muchísimas gracias por conversar esta mañana con Radio Duna. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, que esté muy bien ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. Nos vamos, ya viene información privilegiada y nosotros nos vemos mañana miércoles. Que tengan buen día. Buenos gracias. Días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl.